que yo paso para que no se me vayan todos los que están escuchando. Entonces dice, si efectivamente la de las 70 semanas hubiera sido una profecía escrita después de los acontecimientos, o sea, algo trucho en términos modernos, podría y debería haber definido el milímetro de los tiempos y los hechos que pretendía anunciar. Es decir, si yo escribo una profecía queriendo aplicarla a hechos que acaban de ocurrir, y yo lo que voy a hacer es voy a poner lo más parecido todo para que coincida. Bueno, eso no pasó. Bienvenidos entonces a un nuevo podcast y este va a ser la continuación del anterior que había quedado truncado, así que estamos todavía en el podcast de El Enigma de las 7 semanas. Entonces, dice este diccionario, porque acá vamos a entender también lo que ha pasado en la iglesia con el tema de, entre otras cosas, ¿no? El tema de la Biblia, ¿no? Porque la iglesia ha tenido, y sus teólogos, ha tenido cada vez una influencia más de una corriente que podríamos llamar racionalista, ¿no? En contra de una, podríamos decir, perspectiva de fe, como siempre tuvo la iglesia. La interpretación católica de esta profecía de las 70 semanas lee el cumplimiento de la profecía en todos sus detalles, en la matanza de Jesús, asesinato de Jesús, y la posterior destrucción de Jerusalén y del templo con el fin del antiguo sacrificio. Pero, o sea, que esta la versión o la interpretación católica es la evidente. Esta profecía se aplica a Jesucristo, con todos los detalles. Y fíjense, dice, en cambio, la racionalista remonta esta profecía a la época de Antíoco IV Epífanes e indican su cumplimiento final a más tardar en el año 163 a.C. Para ellos, para los racionalistas, no se trata de una profecía, sino de un vaticinium post eventum, es decir, de una historia que ya sucedió, escrita en estilo profético. O sea, ellos no reconocen, termina diciendo este diccionario, que se trata del Mesías. Bueno, esto fue muy típico del racionalismo bíblico, es decir, cuando había una profecía, decir, bueno, en realidad no fue una profecía, sino que esto se escribió después de que sucedió, como si fuera una profecía. La tesis, entonces, según la cual esto es una falsa profecía, escrita en el siglo II a.C., es decir, se escribe después de que ocurre, y haciendo referencia a estos acontecimientos de los años 167 a 164 a.C., a la toma del poder por Antíoco IV Epífanes y a la lucha contra él, se remonta, dice, al neoplatónico Porfirio, quien lo formuló en un libro que se llama Contra los cristianos, el libro 12. Entonces, esta tesis, escrita por Porfirio contra los cristianos, fíjense, resurgió luego, siglos después, en el contexto racionalista del siglo XVIII. A ver, repaso para los que nos podemos estar perdiendo un poco. Entonces, a partir de los años posconciliares, los teólogos asumen más una interpretación racionalista de la Biblia y de las profecías y rescatan esta teoría de Porfirio a partir de este libro Contra los cristianos, esta tesis de Porfirio de que en realidad dos cosas. En realidad esto había sido escrito post-eventum, o sea, después de que ocurrieron las cosas, como si fuera una profecía, y que no se aplicaba a Cristo, sino a Antíoco IV Epífanes. ¿Bien? Y entonces este diccionario contrasta la tesis racionalista y católica y muestra cuáles son las diferencias entre una y otra, es como un paralelo. Después del concilio, van a considerar los católicos y los exégetas y los biblistas que la interpretación hasta ese momento de la iglesia había sido demasiado literalista y como diciendo no se apega mucho al pie de la letra. Entonces intentan una interpretación más compleja. Entonces intentan reconciliar de alguna manera las dos perspectivas. Las conclusiones prácticas, dice Sochi, de esta nueva dirección se encuentra en la edición oficial de la Biblia publicada por la CHEI, diríamos nosotros, la Conferencia Episcopal Italiana, en 1974. Entonces, leemos ahí, en este nuevo intento de conciliar
malamente las dos teorías, que el cumplimiento de la profecía, es decir, la última semana, acuérdense que eran 3 partes, la última semana es el tiempo de los macabeos. El consagrado es no Cristo, sino el sumo sacerdote Onías III, asesinado en 171 a.C. La persecución de Antíoco IV Epífanes, como dijimos, duró del 168 al 164, durante 3 años, con la supresión del culto judío y la profanación del templo con la instalación de un ídolo, la abominación de la desolación que decíamos. Bien, entonces quieren tomar eso como la verdadera profecía cumplida. Se agrega en esa nota que la era macabea fue la precursora de la era mesiánica. Como diciendo, bueno, hay una conexión, de alguna manera. Entonces, claro, acá están diciendo que sería una profecía post-eventum, como decíamos, no una verdadera profecía, pero intentan darle un valor diciendo que, con esto de que de la era macabea, hay como una prefiguración de la derrota definitiva del mal que después lograría Jesús con su muerte en la cruz. Dice Sochi, hay que preguntarse cuáles son los descubrimientos. Él, acuérdense que es periodista, eso para los que vienen siguiendo el principio capaz que se acuerdan, es escritor, es periodista. De hecho, él estaba a cargo de no me acuerdo ahora el nombre, pero la RAI, la Radio Televisión Italiana. Fue presidente varios años. Hay que preguntarse cuáles son los descubrimientos, las adquisiciones históricas que están en la base de este cambio de postura. Y bueno, a partir de qué nuevos descubrimientos se elaboran estas nuevas teorías. Entonces dice Sochi, no parece haber ninguno. Oh sorpresa, ¿no? Oh sorpresa. Dice, de hecho, los nuevos descubrimientos arqueológicos, y esto es muy interesante, que no tuvieron en cuenta estos historiadores o estos biblistas o exégetas racionalistas, han llegado a confirmar, en todo caso, la interpretación católica tradicional. Y fíjense, dice, por ejemplo, uno sorprendente entre los rollos escritos del Mar Muerto, dice esto. Algunos horóscopos mesiánicos horóscopos no, esto es una traducción, perdón, porque la traducción del italiano, ahora estoy haciéndola más rápida, entonces a veces algunas cosas se me pasan. Algunos, podríamos decir así, pronósticos mesiánicos provienen de Qumran. Esto es de historia, ¿qué es Qumran? Bueno, otro día o pueden googlear. Los resultados de los estudios de Watchholder, es difícil, sobre el periodo sabático y de Beckwith, sobre los cálculos esenios en torno a la venida del Mesías, dicen que se esperaba entre el 10 a.C. y el 2 después de Cristo. O sea, exactamente en el momento de la venida de Cristo. Es decir, y ahora traducimos esto para que se entienda. Los esenios, que eran un grupo de judíos anterior a Cristo, lograron definir exactamente un periodo de tiempo para la llegada del Mesías que abarcó entonces del 10 a.C. al 2 después de Cristo, que es justamente el periodo que nació Jesús en Belén. O sea, una sorprendente coincidencia, porque estos esenios, estos judíos, este grupo judío había hecho los cálculos en base a las profecías y calcularon que vendría justamente en estos años que nació Jesús. Y este es un dato que los racionalistas obviaron, siendo que, no sé si se entiende, pero ellos, los esenios, eran, no digo contemporáneos porque fueron anteriores, pero justamente es como que son más válidos sus razonamientos y sus análisis o exégesis, porque justamente conocían y tenían más fresco todo, tenían más conocimiento que los actuales historiadores. Bien, es importante, dice Sochi, subrayar este cálculo sobre los tiempos mesiánicos que los esenios hicieron, que está indicado en un documento de Qumran. Qumran fue un lugar donde se encontraron unas vasijas que tenían justamente escritos de distintos tipos, y en esas vasijas encontraron textos que hacían referencia a la profecía de Daniel de las 70 semanas. Por eso los esenios, que eran una de las corrientes más eruditas y místicas del mundo judío, creían que la profecía mesiánica de Daniel se cumplió justamente en esos años, los años en que nació Jesús. Y esto, por supuesto, no parece para nada, dice Sochi, un detalle menor. Sin embargo, parece que nunca lo tuvieron en cuenta los racionalistas. La nueva exégesis sobre Daniel, sobre la profecía de las 70 semanas,
le da mucha importancia a lo que se llama las formas literarias. Esto es muy importante. Para los que no conocen mucho de Biblia, entre los cuales me incluyo, al menos no en este nivel de, podríamos decir, de gran precisión o erudición, pero basta recordar esto. A partir del concilio empezó todo un movimiento racionalista, como decíamos, en el cual empezaron a usar del método histórico crítico que venía del mundo protestante para examinar la Biblia. El medio o el sistema histórico crítico lo que hacía era cuestionar la veracidad de los textos, confrontándolos con otros textos y poniendo mucho énfasis en la historicidad, es decir, en qué año se escribió, cuál es el lenguaje usado, qué palabras usan y qué no, comparándolas, y a partir de eso hacer una crítica, que en muchos casos no solo era racionalista, sino que a veces destructiva, es decir, negando, por ejemplo, era algo muy típico, negar todo lo que fuera milagroso, buscándole una explicación de tipo, podríamos decir, tontamente cientificista, ¿no? O a veces histórica. Bien, una de las cosas que dijeron estos exégetas modernos fue el tema de las formas literarias. Y acá, en este caso de la profecía de Daniel, decían que se trataba de un género apocalíptico. Entonces leyeron el capítulo 9 de Daniel como parte de los capítulos donde se analiza la era de Antíoco Epífanes. Entonces acá hay una subordinación, vamos a decir así, al clima postconciliar de los años 70, a los prejuicios racionalistas que no admiten, dice Sochi, la posibilidad de profecías y milagros. O sea, que no admiten que lo sobrenatural irrumpa en la historia. Todo hay que encontrarle un sentido mundano, intraterreno, o que podríamos decir también inmanente, ¿no? Que se queda, que inmanente es permanecer en la historia, bien, sin algo trascendente. Entonces, en 1960, el cardenal Siri, un cardenal muy importante, el que quiera leer tiene obras muy valiosas, el cardenal Siri, había lanzado una advertencia sobre el método positivista y el hipercrítico protestante. Vamos a ver entonces justamente la nueva interpretación de la profecía de las 70 semanas. Nos la presenta, dice Sochi, la monografía dedicada al libro de Daniel por un autorizado erudito bíblico moderno llamado Benito Marroncini. Marroncini, o Marcoccini, porque no sé bien cómo se escribe exactamente, pero da casi lo mismo para nosotros, explica bien el marco de la interpretación actual según la cual las 70 semanas conducen a los acontecimientos del siglo II, es decir, 2 antes de Cristo, por lo que no tendrían que ver directamente con Jesús supuestamente. Bien, esta interpretación, que hoy es mayoritaria, es decir, la mayoría ha asumido la corriente racionalista, en esta interpretación la unción del Santo de los Santos sería en realidad la dedicación del templo hecha por Judas Macabeo el 14 de diciembre de 164. Los primeros consagrados serían el rey persa Ciro, y el Mesías inocente asesinado sería, como dijimos, el sumo sacerdote Onías III, suplantado por el codicioso, dice, Menelao, mientras que los últimos años descritos con más detalles por el autor que los vivió estigmatizan la cruel persecución de Antíoco IV, que engañó a muchos e interrumpió el sacrificio. Y ahora sí, en conclusión, ¿se puede decir que la exégesis postconciliar ha hecho suya la interpretación que se remonta a Porfirio, retomada luego por los racionalistas y combatida por la Iglesia? Y la mayor parte habría que decir que sí. Es decir, que los exégetas del posconcilio asumieron nada más y nada menos que la tesis racionalista de Porfirio. Aquella que la Iglesia combatió en su momento, ahora estos exégetas la hacen como suyo. Entonces, la intención, dice Sochi, era ir más allá de las antiguas disputas y proponer una interpretación espiritual de esos acontecimientos históricos, una evolución progresiva de la historia sagrada, como ahora que fuimos entendiendo más, etc. Y quisieron conciliar lo que parecían ser
las adquisiciones científicas. Acuérdense que el historicismo o el método histórico crítico era pretendidamente científico, entonces era una mirada superadora de la mirada infantil, de la mirada de fe, pero con perspectiva cristiana. Entonces la exégesis católica tradicional fue descartada, dice Socci, de un modo sorprendente y precipitado. ¿En qué sentido y de qué manera es no aceptable y no respeta el sentido histórico del texto? Porque dice, porque acá Socci lee primero, una cita de los exégetas racionalistas. Dice: la interpretación que ve en la profecía de Daniel una profecía sobre Cristo o sobre la destrucción del segundo templo ya no es aceptable, ya que no respeta el significado histórico del texto. O sea, critican los racionalistas la falta de elementos históricos, ¿no? Y entonces Socci pregunta, ¿pero en qué sentido no es aceptable y no respeta el sentido histórico del texto? Y entonces dice Socci, esto no está claro ni explicado. Es decir, los historiadores racionalistas no explicaron qué es lo que había de mal en la parte histórica de la interpretación. Siendo que teníamos, como decíamos, lo de los esenios, que ellos mismos veían y haciendo los cálculos en esa misma época, antes de la venida de Cristo, ya habían calculado que la profecía se iba a aplicar en esos años del 10 al 2, ¿no? Del menos 10 al 2 después de Cristo. Bien, por tanto, dice Socci, dejando la discusión teológica y volviendo al terreno fáctico de la investigación, tenemos que preguntarnos, dice, supuesta que la interpretación católica tradicional no respetó el significado histórico del texto, ¿la nueva interpretación, esta racionalista, tiene lo necesario? Y dice, francamente, no parece. De hecho, dices, hay absurdos históricos y cronológicos que él se pone a deshacer, vamos a decir, ¿no? Entonces Marconcini, famoso nos proporciona en otro ensayo el cálculo en el que se basa la interpretación dominante hoy, la racionalista, y según esta reconstrucción cronológica, los 490 años de la profecía llegan al siglo II, partiendo de la caída de Nínive o del reinado de Nabucodonosor. Pero esto contrasta totalmente con el texto de Daniel, dice, que inicia los 490 años justamente a partir del decreto de reconstrucción de Jerusalén y no de otros acontecimientos que no tienen nada que ver con él. Por lo tanto, este punto de partida, dice Socci, podría parecer un intento vergonzoso de retrasar el inicio del cálculo de la semana para poder ponerle fin en los años de Antíoco IV y Onías III. Es decir, acomodan el punto del inicio de las 70 semanas de un modo, dice, vergonzoso y totalmente inadecuado para que coincidan con la teoría de que, pero justo las 70 semanas caen o terminan con Antíoco IV. Entonces, de esta manera, dice Socci, no solo contradecimos el texto y la historia, sino también la aritmética. De hecho, dice, si retrocedemos 490 años desde el 612, todavía terminamos en el año 122 a.C. O sea que no tiene nada que ver, dice esta fecha, con la matanza del ungido sin culpa. No los había en aquella época y mucho menos Onías III, que fue asesinado por Andrónico, dice, en el año 171. Es decir, 50 años antes. O sea que ni siquiera coincidían las fechas, ¿no? Bueno, y él sigue agregando más cosas más pesadas que yo paso para que no se me vayan todos los que están escuchando. Entonces dice, si efectivamente la de las 70 semanas hubiera sido una profecía escrita después de los acontecimientos, o sea, algo trucho en términos modernos, podría y debería haber definido el milímetro de los tiempos y los hechos que pretendía anunciar. Es decir, si yo escribo una profecía queriendo aplicarla a hechos que acaban de ocurrir, y yo lo que voy a hacer es voy a poner lo más parecido todo para que coincida. Bueno, eso no pasó. Esa profecía tampoco coincide con lo que ellos dicen que profetiza. No sé si se entiende. Es decir, quien dice que es post-evento, o sea que no es una teoría, no es una profecía real, que se aplica a eventos antes de Cristo, pero al mismo tiempo no coincide bien la profecía con lo que pasó. Entonces todo tiene poco sentido, ¿no? En fin, salteo mucho porque, como decíamos, Socci, siendo investigador, va a muchos detalles que para el que quiera profundizar lo invito a leer el libro, pero que en definitiva van mostrando paso a paso, párrafo a párrafo, la profecía y todos los conflictos que tenía la interpretación racionalista, incluso desde el punto de vista histórico que ellos decían defender y priorizar. Entonces, dice Socci, antes de liquidar apresuradamente las hipótesis católicas tradicionales, tal vez deberíamos repensar al menos la plausibilidad histórica y cronológica
de la interpretación actualmente vigente en la exégesis, o sea, la racionalista. Y dice, esta nueva exégesis parece tener otro punto débil. De hecho, dice un punto de vital importancia, y es que el mismo Jesús es quien se aplica a sí mismo en las profecías de las 70 semanas, reformulando y enriqueciendo con detalles la predicción de la inminente destrucción del templo y de Jerusalén. Así que si había alguna dificultad más todavía para sostener la tesis racionalista, tenemos nada más y nada menos que el mismo Cristo aplicándose a sí mismo la profecía de las 70 semanas. ¿Y cómo aplica esto Cristo? Bueno, eso sí lo vamos a ver en un próximo podcast. Espero que pronto, pero uno nunca sabe. Hay que profetizar, yo voy a profetizar que pronto va a salir la continuación de esta profecía. Ahora sí, teniendo en cuenta qué es lo que el mismo Cristo se aplicó de todo esto. Bueno, hasta acá entonces este podcast, como dije al principio, un poco más denso, un poco más técnico, pero que tiene que ver con esto que estamos viendo en este momento de la serie Investigación sobre Jesús, que como toda investigación tiene su parte más, digamos, fina y delicada y a veces no tan sencilla, pero que en definitiva lo que quiere es conocer a Jesús de todos lados. Y ahora lo estamos viendo desde el lado de las profecías, que tal vez las damos por supuestas, pero no valoramos esto que Dios ha querido, que es regalarnos una visión anticipada de lo que nos iba a dar, lo que nos iba a regalar, que era a su propio Hijo. Espero que les haya gustado este capítulo, esta nueva versión en modo video para los que están viendo por YouTube o también por Spotify, que tiene video. Vamos a ver si se sube finalmente con video a Spotify. Espero que les haya gustado. No dejen de darle like, de compartir y de suscribirse a los que todavía no lo hayan hecho. Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo podcast.